Muy bien, pues yo quiero compartir esta mañana un tema, el Dios de Elías. La verdad es que cuando tú lees estos dos grandes gigantes, tanto Elías como Eliseo, aprendes muchísimo acerca de estos hombres de Dios, de estos gigantes de la fe, de estos hombres que trascendieron en la historia y que nos dejaron un legado, un escrito para la edificación de la iglesia y que sin duda el día de hoy, con el aprendizaje que tengamos de la enseñanza, nos vamos a fortalecer en la fe y tal vez muchas cosas iremos entendiendo las razones por las cuales pasamos o vivimos, pero todo tiene un propósito en la vida, todo tiene algo, un porqué de todas las cosas. Y yo quiero que vaya rápidamente al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Nos hablan varios pasajes de Elías, pero este en especial, Santiago, capítulo 5, versículo 17, nos habla precisamente de él, de Elías. Y nos dice cómo era Elías. Muchas veces nosotros pensamos que estos grandes hombres de Dios tenían algo distinto a los demás, ¿no? Y Santiago, en relación a un tema interesante de la oración para la gente de ese tiempo, dice el libro de Santiago capítulo 5, versículo 17, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Dice el versículo 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Pero dos cosas interesantes para la introducción de esta enseñanza. Dice que Elías era hombre, era un ser humano con las mismas características de las cuales hoy tenemos en nuestra humanidad, en nuestro ser. Dice que era un hombre sujeto a pasiones, es decir, que padecía las mismas cosas que padecen los seres humanos. No había algo especial en Elías, distinto al ser humano. Era similar, igual a todos y cada uno de nosotros, con la misma constitución física, con la misma constitución humana. No lo hacía nada diferente. Lo que sí nos dice este pasaje, que Elías era un hombre de oración. Y eso es lo que lo hacía diferente. Eso es lo que lo hacía diferente, no lo otro. Lo otro era un ser humano normal que pasaba por momentos difíciles, que se enfermaba seguramente, que tenía algunos problemas físicos como todos, pero lo distinguía algo muy especial. Era un hombre de oración. Era un hombre de oración, de intimidad con Dios. Y aquí es donde a nosotros nos interesa muchísimo el profundizar acerca de quién era Elías. Y después dice Santiago que él oró para que no lloviera, y no llovió por 3 años y 6 meses. Fíjense que la Biblia es tan especial, un libro tan interesante, que nos habla precisamente de tiempos. Y desde luego que entraríamos aquí a otra enseñanza que ahorita no es el momento, pero nos habla de 3 años y 6 meses. Tiene un significado muy especial estos 3 años y 6 meses, pero nos los habla precisamente la palabra de Dios. Y luego nos dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Es decir, a los hombres de ese tiempo, en el libro de Santiago, los insta a la oración. Si ustedes leen el versículo 13 de este mismo capítulo, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Haga qué? Oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y así continúa este texto hasta llegar al pasaje que acabamos de leer, donde dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero lo distinguía algo muy especial. Repito, era un hombre de oración.
Y cuando él oró, dice Santiago, los cielos se cerraron. Y cuando él volvió a orar, los cielos se abrieron. Y la lluvia cayó y produjo su fruto la tierra. Y entonces esto nos hace pensar y nos hace remontarnos al libro de los Reyes, en el capítulo 17 del primer libro de Reyes. Y por eso el título de esta enseñanza, el Dios de Elías. Porque Elías fue la persona que todos quizás pudiéramos pensar que ¿qué tenía de extraordinario Elías? ¿O por qué Dios hablaba por medio de Elías? Pues el secreto de Elías era la oración, repito. Y aquí en Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, dice la escritura de esta manera. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí pareciera que Elías está diciendo, porque yo lo estoy diciendo, así será. Y se podría interpretar así. Pero Elías dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Pudiéramos repartir estas palabras en dos. Vive Jehová, es decir, Dios es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Podríamos entender esa parte. Podríamos entender, vive Jehová, es decir, el Dios al que yo sirvo, que sería otra parte, el Dios al que yo sirvo y en cuya presencia estoy, es decir, en cuyos momentos en mi vida de oración estoy con Él, vengo a decirles lo siguiente. Y la razón por la cual yo voy a hablar es porque en esta nación ha entrado la apostasía. Y tanto Dios como yo nos sentimos con ese vivo celo porque esta nación se ha desviado de los caminos de Dios. Y ese mismo celo que consume a Dios me consume a mí como parte de esta nación. Y porque este celo me consume, les vengo a decir de parte de Dios que los cielos se van a cerrar y que no va a llover durante 3 años. Interesante lo que dice Elías. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por lo que Dios habló conmigo en mis tiempos de oración, yo les vengo a decir, como un mensajero de Dios en esta tierra, que no habrá lluvia. Vendrá una sequía de 3 años y 6 meses, como un juicio a esta nación por la apostasía en la cual han caído. Y esto trae consigo una cuestión bien difícil en ese tiempo. Y miren, Dios en el cuidado que tiene con Elías, le instruye a Elías a irse a esconder. Hay una razón muy específica de esto, que más adelante la vamos a ver. Pero lo que anima y nos hace ver, en los primeros capítulos que vamos a ver aquí, o primeros versículos que vamos a ver aquí, vamos a ver el cuidado de Dios que Él tiene para con su hijo, en este caso, para con el profeta Elías. Y que tú pudieras también pensar que es el mismo cuidado que Dios tiene para contigo en estos tiempos, para con cada uno de nosotros. Si nosotros seguimos las instrucciones que Dios nos está dando. Pareciera entonces entender que lo que Dios le está diciendo a Elías, después que tú vas y hablas con Acab y le dices la sentencia que vendrá sobre tu vida, ellos buscarán matarte. Por lo tanto, ve y escóndete. Y le dice así, le dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente
y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Miren, si todos partimos de la base de que Elías era un hombre de oración, Elías tenía una sensibilidad espiritual para escuchar la instrucción de Dios, para escuchar y obedecer la instrucción de Dios. Elías hace exactamente lo que Dios le está diciendo. Va y se esconde en el arroyo de Querit. Y repito, no es por otra cosa, sino porque había un plan de destruir a todos los profetas de Dios en ese tiempo. Ustedes van a ver más adelante que Abdías aparece aquí en la historia diciendo que él fue a refugiar en 2 escondites a 150 profetas de Dios. Y en ese tiempo era un tiempo complicado, pero ¿por qué lo esconde Dios a Elías? Porque Elías tenía que hacer una encomienda de parte de Dios interesante, que está en el capítulo 18 de este mismo libro. Y entonces Dios cuida de Elías, de la vida de Elías, pero no tan solo lo cuida, sino lo alimenta, lo sustenta. Dice la Escritura que lo lleva al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Era un río, una fuente que corría agua a caudales. Dice, beberás del arroyo, y yo, dice Dios, y yo he mandado a los cuervos que te den de allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Mire, nos está diciendo Dios el cuidado que él tenía con el profeta Elías. Un cuidado extremo de parte de Dios. No tan solo lo fue a esconder, sino vio que no tenía otra forma de cómo sustentarse Elías, y le dice, aquí hay un arroyo, pero no hay comida, pero no te preocupes, yo voy a mandar los cuervos para que te traigan de comer, y tú no pasarás hambre durante todo este tiempo en el que estés aquí refugiado en el arroyo de Querit. Aquí hay 2 cosas interesantes. La primera es, Dios provee y cuida de la vida de una persona que le es obediente a Él y que hace las cosas tal y como Dios se lo está diciendo. Y la segunda es que Dios lo refugia, pero también le provee lo necesario para ese tiempo. Y tercera, el Hijo de Dios o la persona que es obediente a Dios va a pasar las mismas precariedades que pasan los demás. No quiere decir que porque Elías era el profeta y anunció que vendría sequía para esa tierra, no quiere decir que él no iba a pasar por esa etapa de la vida. Sí, me estoy llegando al corazón de ustedes. No quiere decir que no lo va a pasar. Sí, lo iba a pasar también, pero hay una diferencia. Aquel que pasa las sequías sin Dios y aquel que pasa las sequías con Dios. El que pasa las sequías sin Dios, les faltará el pan, le faltará el alimento, no vendrán cuervos a alimentarlo. Pero el que obedece a Dios y pasa las sequías, en las sequías tiene provisión de Dios. ¿Están aquí, hermanos? Tiene provisión y el cuidado de Dios para su vida. La primera enseñanza es, amado hermano, el Dios de Elías es el mismo Dios de tu vida y de mi vida. Y lo que hizo distinto a Elías de los demás era que era un hombre de oración. Y que cuando Elías llega y anuncia la sequía al pueblo de Israel, a Acab, y anuncia lo que viene, él pasa las mismas circunstancias que pasan todos los demás en la vida. Pero él tenía una gran bendición, que tenía el Dios de la provisión. Así que, amado hermano, no nos asustemos, no nos angustiemos cuando en la vida pasan situaciones distintas y nos pudiéramos pensar o preocupar, decir,
se está acabando todo esto, se está acabando el pan, se está acabando el alimento. Lo que tú tienes que pensar siempre, sí, eso está pasando, pero yo tengo a un Dios de provisión. Yo tengo un Dios de bendición, que Dios no me va a dejar solo en esta etapa de mi vida. Tal vez esté refugiado en este momento, tal vez esté yo resguardado en este momento, pero nunca me faltará el pan y el alimento, porque Dios tiene cuidado de mí. Si yo les preguntara, y creo que todos coincidiríamos en esto, todos estos 2 años de pandemia que pasamos refugiados en casa, ¿a cuánto le faltó la provisión? Dios siempre tuvo una provisión para tu casa. Amén. Dios siempre tuvo una provisión para tu casa. Había unos cuervos que tú ni sabías de dónde venían, pero te traían pan, te traían alimento, te traían comida. Había provisión. El gran problema es que a veces nos podemos quedar varados en el arroyo. Es que Dios me llevó aquí y Dios quiere que yo esté aquí y Dios no quiere que yo prospere, que yo salga adelante, y me quedo con una mentalidad de refugiado y no de una mentalidad de victorioso. Cuando viene un momento en que pareciera que Elías estaba bien, refugiado, con agua, con comida, pero llega un momento en el cual dice la misma escritura que el arroyo se secó. Pasado algunos días, dice versículo 7, pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Se secó el arroyo. Pero a ver si estás conmigo en esta mañana en la enseñanza. Se secó el arroyo, pero la provisión seguía. No había agua, pero la provisión seguía. Esto que entonces Dios le dice a Elías, Elías, llegó la etapa de que hay que dejar el arroyo. Elías, llegó el momento de salir del refugio donde guardé para que no te hicieran daño. Es el momento de salir, Elías, porque viene otro escalón en tu vida. Viene otra etapa en tu vida. Y esa etapa en tu vida, tú la tienes que vivir también con la misma intensidad con la que la estás viviendo ahorita. Yo te llevé a un refugio, yo te di provisión, yo te di sustento, pero esta etapa ya pasó. Viene una segunda, en donde tienes que llegar a un nivel más alto, Elías. ¿Y sabes qué, hermanos amados? Muchas veces Dios nos quiere llevar a esas etapas en la vida. Dios nos quiere llevar a esas etapas en la vida, pero desafortunadamente muchos nos podemos quedar en el refugio. Otros nos quedamos solamente esperando que vuelva a suceder lo que sucedió antes, que vuelva a haber agua. Tenemos provisión, pero seguimos pensando, aquí nos quedamos. Y Dios dice, no, hay una etapa a la cual tú tienes que seguir. Hay una tercera etapa a la cual tú tienes que pasar. Y entonces Dios viene y le dice a Elías, Elías, es necesario que salgas del refugio. Es necesario que des otro paso de fe en la vida. Y le dice entonces, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate. Es decir, no te quedes ya en Querit. Es tiempo de salir. Es tiempo de trascender. Es tiempo de subir a otro nivel, Elías. Ya no es tiempo de estar aquí guardado. Y le dice entonces, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Un lugar donde, hermanos, nadie desearía llegar. Que repito, ahorita por el tiempo no nos daría para introducirnos ahí, pero lo lleva a un lugar distinto, diferente. Dice, y mora allí, vete a vivir ahí por un tiempo. Porque hay un plan y un propósito de Dios para tu vida. Hay otro escalón en tu vida que tienes que pasar, Elías.
Pero tú no te preocupes, vive ahí un tiempo porque yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Es decir, Elías, yo no te voy a dejar solo, porque hay algo que yo quiero hacer contigo, Elías. Y yo voy a tener cuidado de ti hasta que llegues a cumplir lo encomendado de parte mía, que es llegar a enfrentarte con Acab para hacerle saber a la nación de Israel que han caído en una apostasía. Pero es necesario que empieces a escalar esos niveles en tu vida. Es necesario que empieces a escalar esos niveles de fe en tu vida. Y que tú puedas ver en este caminar al Dios de la bendición, al Dios de la provisión, al Dios del amor y al Dios del cuidado que Él tiene para tu vida. Y entonces lo lleva a una viuda. Ustedes recordarán la historia de las viudas en Israel, cómo eran. Aún en el Nuevo Testamento tenían que crearse provisiones para el sustento de las viudas en la iglesia. Y dice que esta viuda estaba viviendo momentos de escasez sumamente fuertes. Dice el versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. En otras palabras, Elías, creo que llegaste al lugar equivocado. Pero di conmigo, Dios no se equivoca. Jamás se equivoca Dios. Dios sabía por qué lo llevaría a Elías a la viuda de Sarepta. Porque Dios tenía un doble propósito para ese tiempo. Para mostrarle a Elías el cuidado que él seguía teniendo para con él y reforzar esa fe a ese hombre de oración. Y luego para enseñarle a aquella mujer que el Dios que tenía Elías era un Dios de bendición. Que a pesar de las circunstancias que pudiera estar viviendo esa mujer, Dios por medio de Elías le podría traer bendiciones a su vida de una manera extraordinaria. Y eso es lo que hace Dios. Mira, Dios a veces nos va a llevar a lugares donde tú ni piensas y te imaginas que está dentro del plan de Dios, y en tu mente humana quizás pienses y digas, híjole, en lugar de ir de gloria en gloria voy de derrota en derrota. Ya salí de Querit, ya salí que me alimentaran los cuervos, ahora Dios me manda a una viuda que no tiene ni para comer ella. Ve cómo piensa Dios. Por eso la Biblia nos dice que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Pero ¿qué es lo que lo hace diferente a Elías? Y es lo donde yo quiero llegar a tu corazón y a mi corazón. Es que Dios era un hombre de oración y él entendía perfectamente bien y escuchaba perfectamente bien la voz de Dios. Por eso él nunca le dijo a Dios, ¿por qué me llevas con esta viuda? Dios no tiene ni para comer. Porque Elías ya había pasado una etapa de provisión. Y él vio los cuervos que venían y le traían de comer. Y seguramente Elías pensó y dijo, si Dios mandó cuervos para mi vida, que no me alimente esta viuda. Que no me dé de comer esta viuda. Algo Dios tiene que hacer aquí. Y esa es la mentalidad que nosotros debemos de tener en esta vida. Esa es la mentalidad con la que nosotros nos debemos de mover. Un hombre de oración, una mujer de oración es aquella que está en intimidad con Dios y que escucha perfectamente la instrucción de Dios y hacia dónde Dios lo quiere llevar. Es mejor ser guiados por Dios que ser guiados por nuestra propia humanidad. Por eso Santiago dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones, igualito como nosotros. Pero Elías era un hombre que escuchaba la voz de Dios porque era un hombre de oración. Era un hombre que pasaba tiempo con Dios.
Era un hombre que intimaba con Dios todos los días. Era un hombre que pasaba momentos duros, difíciles o cualesquiera que sean en oración con Dios. Él no tomaba decisiones por sí mismo. Él iba y hacía las cosas conforme a como Dios se lo decía. Y esa es la prueba. La prueba pasa la prueba del Querit, pasa la prueba del arroyo y de los cuervos, y ahora le toca pasar otra prueba, la prueba de la mujer viuda. Y entonces dice la Biblia en el versículo 12, y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite y una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Nadie puede decir una palabra tan exacta como lo haría Elías en este momento si no tuviera una intimidad con Dios. ¿Sí están aquí? Y él dijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Elías hablaba de parte de Dios. Y lo que Elías decía era porque Dios se lo decía. Y esa palabra tenía eco en la vida de aquellos que lo escuchaban. La mujer, cuando escucha lo que le está diciendo Elías, ella inmediatamente obedece y acepta la palabra que le está diciendo el varón de Dios. Y va y hizo como Elías le dijo. Y Elías dijo: no tengas temor. El Dios en el que yo he estado siempre en constante comunicación ha dicho así: la harina no va a escasear. Tú tendrás provisión todos los días. Tú no te preocupes, en el tiempo de sequía hay un Dios de provisión. En el tiempo de calamidad hay un Dios que te guarda. En el tiempo de angustia hay un Dios que te sustenta. Y entonces ella hace como le dice Elías, y dice la escritura en el versículo 17: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de aquella mujer, cayó enfermo el hijo del ama de la casa, dice, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre. Y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. En ningún momento ella dudó de lo que Dios estaba diciendo de parte del profeta Elías. Solamente fue una afirmación de decir: tú eres el hombre de Dios por el cual el mismo Dios habla y nos dice lo que tenemos que hacer. Hermanos, mire, esta historia es interesante porque aquí hay cosas en las cuales uno se puede detener y pensar: ¿por qué sucedieron las cosas de esta manera? ¿Por qué tuvo que morir el niño?
cuál era el plan y el propósito de Dios para que ese niño muriera. Y por qué Elías estaba ahí exactamente en el momento en el que el niño murió. Y cuáles eran las razones por las cuales Elías llega a esa casa en la cual estaban a punto de ¿qué? De morir. Miren, hermanos, hay momentos en los cuales tú ni te imaginas Dios por qué te lleva a cierto lugar. Hay familias que están a punto de morir, espiritualmente hablando. Hay vidas que están en sequía espiritual. Hay vidas en donde realmente no hay absolutamente más por venir que el desear la muerte misma. Hay hogares donde simple y llanamente la viven por vivirla todos los días de la vida, pero están en una escasez espiritual, en una muerte espiritual, en un desánimo en la vida, que lo único que quieren es desaparecer del mapa. Y Dios manda a esas personas dispuestas a servirle a Dios para llegar al corazón de esas personas y decirle, hay un Dios que te puede rescatar del vicio. Hay un Dios que te puede rescatar de esta enfermedad. Hay un Dios que te puede levantar de esta situación. Hay un Dios que te puede sacar de Kerit. Hay un Dios que te puede mandar cuervos para que tú comas. Hay un Dios que te puede sustentar en estos tiempos. El problema radica en que muchas veces el desánimo en el pueblo está precisamente porque se ha desviado. En lugar de buscar al Dios de Israel, buscaron la apostasía. Se desviaron en su relación con Dios. Y esto trajo enfriamiento espiritual en la vida de la persona. La nación vivía estos tiempos difíciles. Y había un hombre que tenía que levantarse en los tiempos difíciles para hacerle saber a esa nación que ellos no estaban viviendo bien espiritualmente. Y que tuvo que llegar Elías a la casa de una mujer desanimada, desesperada, porque ya no había forma de cómo alcanzar esa vida, porque había una sequía. Había una necesidad apremiante, pero Elías llegó en el momento adecuado, como Dios mismo llega en el momento adecuado en la vida de cada uno de nosotros. Posiblemente aquí alguien esté viviendo una sequía espiritual y hoy es el día exactamente cuando Dios manda a un Elías a decirte, y no soy yo el Elías, manda a decirte, aquí estoy yo, el Dios de la provisión. Aquí está Dios, el Dios de la bendición. Aquí está el Dios que te puede levantar hoy de tu sequía. Aquí está el Dios que te puede sacar hoy del arroyo y llevarte a un lugar de provisión, a un lugar de bendición. Pero tú tienes una cualidad que tienes que cumplir, es obedecer la voz de Dios. Esa mujer obedeció exactamente lo que Elías le estaba diciendo e hizo como Elías le dijo. Es decir, que muchos textos nos hablan acerca de darle el primer lugar a Dios. Elías es el prototipo que representa a Dios o a Cristo. Primero es Dios y después es lo demás. Y a veces hemos invertido los cables. Primero lo demás y después es Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Mas buscad primeramente a Dios. Y muchos hemos perdido esa parte de prioridad en la vida. Para Elías su prioridad era la oración, su intimidad con Dios. Yo no sé cuál sea tu prioridad en la vida. Que nos hemos desenfocado. Y cuando vienen los tiempos de sequía, cuando vienen los tiempos de escasez, como estamos desenfocados, no sabemos si recurrir a Dios o recurrir a quién. Y nos podemos desviar y podemos caer en apostasía espiritual a sabiendas que tenemos un Dios de bendición, un Dios de provisión.
Sale aquí, hermanos. Es por eso que esta historia es interesante, porque el Dios de Elías es el mismo Dios que tú tienes hoy. Lo único que nos hace pensar es en qué etapa de mi vida estoy. ¿Estoy todavía en el arroyo? ¿Estoy en el escondite? ¿Estoy pasando por la etapa de la bendición, de ver cómo Dios provee, cómo Dios nos bendice? ¿O estoy todavía detenido en Kerit? ¿En dónde estoy parado hoy? Esa es una buena pregunta que tú te harías y que yo me tendría que hacer también hoy. ¿Dónde está parada mi vida espiritual hoy? ¿En dónde estoy parado hoy espiritualmente? Estoy aquí en la congregación por el solo hecho de venir, pero mi vida espiritual está estancada. Me quedé detenido. Estos 2 años que pasaron de pandemia no me enseñó nada. A pesar de que nunca me faltó nada, no aprendí la lección. Y eso es lo interesante de esto. Y dice entonces la Escritura que aquella mujer le dijo: la palabra que has dicho es verdad en tu boca. Es decir, Dios ha hablado por medio de ti, Elías. Y lo que tú has dicho es verdad. Si algo tú y yo tenemos que creer, hermano, es que esta es la verdad. Esta es la verdad. Fuera de esto no hay otra verdad. Aquí está la verdad para todos y cada uno de nosotros. El gran problema es que quizás a muchos nos hace falta conocer esa verdad, para entonces no quedarnos detenidos en la vida pensando en que tenemos un Dios cruel, un Dios sumamente controlador, o un Dios sumamente duro. Si bien es cierto, Dios dice que Dios al que ama lo disciplina, pero también es cierto que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Amén. Es un Dios que cuando el hijo o la hija viene a los pies de Él se compadece de ella. Aquí escuchamos y vemos a un Elías ferviente en oración. Y luego entramos al tema interesante de esta mañana. En el capítulo 18, me iré rápido, tan rápido como sea necesario para llegar al final de la conclusión de esta enseñanza. Después de haber pasado estas etapas de la vida, Dios tiene otro plan para Elías. Si tú te das cuenta, en el capítulo 18, dice: pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ahora ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Fíjense, miren el Dios que guía tus pasos y que guía mis pasos. En el capítulo 17, cuando Elías va y se enfrenta a Acab, le dice: vive Jehová, que en cuya presencia estoy, que desde los cielos no va a llover durante 3 años y 6 meses. Y Dios le dice: ya le anunciaste a Acab, vete a esconder. Y ahora en el capítulo 18 le dice Dios a Elías: Elías, es tiempo de enfrentarte a Acab. Es tiempo de enfrentarte a Acab. Después que pasaste estas etapas en tu vida, te sientes capacitado, entrenado para enfrentarte a otra etapa en la vida. Si bien es cierto, yo te pedí que te escondieras de Acab y de toda esa gente perversa en ese tiempo, es porque había un plan. Pero ahora sí es necesario que te enfrentes a Acab y que te pares con valentía, con coraje, y le digas a Acab lo siguiente. Hermanos, esto es algo interesante, porque Dios no nos va a dejar detenidos en un lugar. Siempre nos va a llevar a enfrentarnos a la realidad de nuestra propia vida.
Si tú eres una persona de oración y escuchas audiblemente y escuchas la instrucción misma de Dios, Dios no te va a dejar detenido en un solo lugar. Dios te va a llevar a enfrentar tus temores. Dios te va a llevar a enfrentar los retos de la vida. Dios no te va a dejar ahí. Dios te va a llevar a otro nivel en la vida. A enfrentarte a esa realidad misma de saber que hay un Dios que te cuida, que te guarda, pero que tienes que avanzar en la vida, que no te puedes quedar detenido ahí. Hay veces que tenemos miedo de enfrentarnos a una realidad. Hay veces que tenemos miedo de decir, yo creo que es necesario que yo ya me enfrente a esta situación en la vida y que deje de seguir estando escondiéndome. A pesar de que la situación veo que Dios me provee, pero no quiero enfrentarme. Mi amado hermano, mi amada hermana, es tiempo de salir y llegar a otro nivel de la realidad en tu vida y enfrentarte a la verdad. Hay veces que vivimos ocultando nuestros miedos y nuestras tensiones en la vida por no hacerle frente a aquella adversidad que sabemos que se puede venir, pero que no tenemos la capacidad y la valentía para enfrentarnos directamente a esa situación. ¿Sí me estoy explicando? Elías le dice a Dios, Elías, ve y enfréntate a Acab y hazle saber que yo voy a hacer llover sobre la faz de la tierra en estos tiempos. Y se fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, fíjense, ahí viene Abdías en la historia. Dice su mayordomo, Abdías era en gran manera temeroso de Dios. Aquí la pregunta que habría que contestarnos más adelante, no ahorita, es ¿qué hacía Abdías sirviéndole a esta persona que era apóstata de la fe? ¿Por qué estaba Abdías ahí? Bueno, después nos contestamos esa pregunta. Pero Abdías era un hombre temeroso de Dios y estaba sirviéndole a este personaje que induce al paganismo o a la apostasía. Y dice entonces que Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Dios, de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues acá Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Escucha bien lo que viene a continuación, amado. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Y le dijo este hombre, Abdías, le dice, pero él le dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? ¿Por qué? Porque Acab y Jezabel andaban buscando a los profetas de Dios para matarlos. Y si Abdías le decía a Acab, encontré a Elías, significaría la muerte para Abdías, porque seguramente Acab le vendría a decir, ¿dónde escondiste a Elías? Tú sabías dónde estaba Elías, a quien andábamos buscando para matar. Y entonces él dijo, pones en riesgo mi vida, Elías. Pones en riesgo mi vida, porque si yo voy y le digo a Acab, esto me va a matar. Y entonces dice, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación y reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Es decir, escúchame hermano, cuando Dios esconde a Elías, lo esconde por un propósito. Jezabel y Acab andaban buscando a los profetas de Dios para matarlos. Y el Dios que tú tienes y que yo tengo, Él sabe
cuándo te va a esconder y en qué momento y de qué te va a esconder. Hola. Y de dónde Él te va a sacar para pasar la otra etapa de la vida. Pero Dios, que tiene cuidado de tu vida y de mi vida, hasta el día de hoy, Él nos ha guardado en el hueco de su mano. Con un plan y con un propósito en esta vida. Pero repito, tú no te puedes quedar detenido en Kerit. Elías se tuvo que enfrentar a Acab y tuvo que salir en el momento preciso y encontrarse con Abdías para que Abdías fuera el canal de llegar a Acab y poderle decir lo que Dios tenía que decirle a la nación de Israel. Y entonces dice aquí, ve di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas acá, al no hallarte él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Era muy interesante el temor que tenía Abdías, pero bueno, no nos quedemos ahí. Dice, no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Es decir, empieza la etapa del enfrentamiento, de la realidad misma, a la cual Elías tenía que hacerlo. Pero Elías ya iba preparado espiritualmente, aún más todavía. Elías ya había pasado por un proceso de preparación. Cuando él ve cuando Dios con su mano bendita lo sustenta, como él ve cuando Dios levanta al hijo de aquella mujer que murió, lo resucita. Como ve Elías que Dios provee a través de aquella mujer que no tenía nada, entonces la fe de Elías va incrementando. Y Dios va llevando a Elías de un lugar a otro, pero le va incrementando ese momento de esa fe que tú y yo debemos de tener en esta vida para enfrentarnos a la siguiente etapa de la vida. Porque Dios tenía un plan con Elías. El plan de Dios que tenía con Elías era decirle a Acab lo que había hecho. Y Dios, que es tan sabio, sabe en qué momento nos va a preparar para llevarnos a esa realidad de la vida. ¿Están aquí? Y entonces le dice, versículo 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Por tu culpa Israel está así, Elías? Miren, es fácil echar culpas a otros y no aceptar nuestra propia realidad. Esta nación está así por tu culpa, Elías. Israel está así porque eres un profeta que haces cosas que no son buenas delante de Dios. ¿Y qué le contesta Elías? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo ¿a quién? A los Baales. ¿Sabes? Hay veces que nos van a pretender echar la culpa a nosotros por otras cosas. Pero cuando tú te enfrentas a la realidad, tú aceptas cuál es tu error en la vida. Y dejas de echar culpas a otros. Y te enfrentas a esa realidad que yo te estoy hablando hoy. Y decir, está esta situación así porque yo soy el culpable. Esta situación está pasando por esto que yo he hecho. Mi vida espiritual está así porque me he alejado de Dios. No, porque es que en la iglesia donde voy no hay amor. No, nada de eso. Estoy así, estoy seco espiritualmente porque he dejado de orar. No tengo una vida espiritual auténtica porque no leo, no estudio. Estoy así porque mi vida espiritual ha ido en decadencia.
No he pasado las etapas en la vida donde Dios me ha querido llevar para crecer en la fe. Me he quedado en Querit, no he querido salir del arroyo. Aquí me quedo mejor. Y Dios lo lleva a esa etapa de la vida a Elías, a enfrentarse con Acab. Y entonces viene lo interesante. Versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo? Di conmigo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hermano y hermana, ¿hasta cuándo seguiremos así? ¿Hasta cuándo seguiremos en Querit? ¿Hasta cuándo decidiremos dar el siguiente paso en la vida? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo creceré espiritualmente? ¿Hasta cuándo pasaré al siguiente nivel de fe? ¿Hasta cuándo? Y Elías le dice: ¿hasta cuándo van a seguir así? En dos pensamientos. Si es Dios, síganle. Y si no, pues váyanse con los Baales, pero ya decidan qué hacer en la vida. Yo creo que nos hace falta un Elías a nosotros hoy así. Que nos diga: ya deja de quejarte en la vida. Ya deja de estar diciendo: ay Dios, tú no me amas. Ya, pasa esa etapa. Levántate, porque el Dios de Elías está aquí. Y sal como un gigante de la fe en este día, avanzar en la siguiente etapa espiritual. Dejemos de quedarnos ya ahí quietos en el arroyo, porque Dios nos quiere llevar a otro nivel de fe en la vida. Es tiempo de crecer en la fe. Es tiempo de tener al Dios de Elías en nuestras vidas. Que la diferencia que nos haga de los demás es nuestro tiempo de oración con Dios. Ay, hermano, es que no puedo dar un paso porque las reumas me siguen. Las reumas espirituales. Ay, hermano, es que tú supieras la vida que yo he llevado. Ay, hermano, es que si supieras lo que me ha pasado. ¿Y qué? ¿Hasta cuándo seguiremos así? Hola. Vuelta con tu vecino y dile: esto está bueno. Dile: ahí nos hablan así. ¿Hasta cuándo René seguirá así, en esa etapa? ¿Hasta cuándo Juan? ¿Hasta cuándo Rubén? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiré viviendo del pasado? Es que aquellos tiempos eran mejores. Es que cuando estábamos allá había cebollas, ajos, había todo bonito. Hermanos, si yo me quedara pensando cuando yo estaba en aquellas etapas de mi vida prósperas, yo no hubiera conocido a Jesús. ¿Me explico? Tú no hubieras conocido a Jesús. Y cada etapa de la vida que me llevó a mis pruebas de fe me hicieron crecer, un poquito, pero me hicieron crecer. Y Dios quiere que nosotros pasemos esa etapa en la vida. Pero dejemos ya de estar pensando en una o en otra cosa. Si es Dios, hermanos, el Dios en tu vida, síguele. Si no, tú sabrás, pero no nos quejemos porque no nos vaya bien en la vida. No nos quejemos porque no estén funcionando las cosas bien en nuestra vida. Y es tiempo de levantarse y decir: esta nación deberá conocer a Jesús. Es tiempo de levantarse y orar por esta nación. Es tiempo de levantarse y preparar un gran equipamiento de hombres y mujeres dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Pero es tiempo de levantarse, no quedarse quietos. Y Elías le dice: ¿hasta cuándo vas a claudicar?
¿Hasta cuándo van a seguir con ese pensamiento? Y mire, ya el tiempo se me acabó y no terminé, porque me falta todavía más. Pero yo quisiera solamente llevarlo hasta el final de este libro, y me quedó mucho por enseñar, pero a veces, ¿cuánto me queda? 10 minutos. ¿Cuánto me regalan 10 minutos? Y 10. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. Y entonces Elías le dice, y volvió a decirle al pueblo, solo yo he quedado. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Dios, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Mire, aquí es interesante esto, porque Elías no era el único profeta que se había quedado. Habían 150 que los había resguardado Abdías. ¿Estás conmigo? Pero ¿qué está diciendo Elías? El único valiente aquí que se viene a enfrentar a Acab soy yo. ¿Cuántos Elías hay aquí esta mañana? Hay muchos aquí, dice, el único que se viene a enfrentar a Acab soy yo. Y aquí estoy yo. ¿Cómo me gustaría que esta mañana se levantaran hombres y mujeres y aquí estoy yo para enfrentarme al Acab de mi vida? A ese Acab que me ha querido llevar a la apostasía, ese Acab que me ha querido desviar a adorar otras cosas y no al Dios de Israel. Amén. Al Dios de Israel. Y entonces Elías dice, preparen un buen momento y traigan leña y traigan esto porque vamos a levantar el templo de adoración de Dios. ¿Sabes? Una de las cosas que es necesario hacer en nuestras vidas, hermanos, es levantar nuestro altar de adoración y de oración en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestra vida. El altar de Dios se había quedado detenido. Y Elías le dice, vamos a levantar el altar de Dios, traigan leña, traigan animales, vamos a quemar, me voy rápido, vamos a quemar, y si vamos a poner aquí a pruebas estas cosas, si el Dios de ustedes es el Dios Baal, pues que Él mande fuego, y si es Dios mío, el que yo le estoy diciendo, Él mandará fuego. Y resulta que sucede lo que ustedes ya saben. Elías clama a Dios y manda fuego, y todavía pone agua alrededor del altar para hacerlo más emocionante esto. Y dice, y demostrarle quién era el Dios de Elías. Y cuando esto sucede, aquellos hombres reaccionan y entienden que estaban equivocados en su falsa adoración a Dios. Que quien los había inducido a un paganismo era el mismo Acab. Y Dios a través de Elías quiso demostrarle al pueblo que estaban equivocados, que se habían equivocado, que se habían ido tras otras adoraciones y no a la adoración al Dios de Israel. Y entonces la historia se cierra en algo muy bonito. Versículo 41. 41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y dile a Acab, unce tu caballo, tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel y la mano de Dios estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Es decir, después del altar de Dios, después de mostrarle a estos hombres quién era Dios, quién era el Dios de Elías, le dice a Acab, ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Se va a cumplir lo que te dije en días pasados.
que Dios haría llover sobre esta tierra, sobre esta nación. Y viene la lluvia sobre tu vida. Viene la lluvia sobre tu vida. Pero después que la nación reconoció quién era Dios, hasta en tanto que reconoció, después que reconoció quién era Dios, vino lo anhelado y lo deseado de la vida de aquellas personas. No había otra manera de hacer llegarle al pueblo de Dios las bendiciones y la lluvia temprana y la lluvia tardía hasta que ellos no reconocieran quién era el Dios de Elías. Y tú esta mañana, si quieres la lluvia para tu vida, si quieres la lluvia para tu casa, si quieres que los cielos se abran sobre tu vida, sobre tu nación, sobre esta ciudad, sobre tu familia, tú tienes que reconocer quién es el Dios de Elías y levantar tu altar de oración y creerle a Dios que las etapas en la vida que tú has pasado han sido por un propósito de parte de Dios. Y que no puede llegar la lluvia a tu vida, no puede llegar la bendición a tu vida si antes tú no reconociste quién es Dios en tu vida. Y tener que salir de Kerit, de ese lugar de quietud, para irnos a enfrentar con la realidad de mi vida. Señor, yo te he fallado. Mi altar está destruido. Mi casa no ha sido casa de oración. Mi vida espiritual está seca. Señor, yo quiero tu lluvia de bendición sobre mi vida. Yo quiero caminar en esta vida en pasos de fe, ya no de temor, ya no de miedo, pero es necesario que el altar se levante. He dejado de orar, he dejado de estar en intimidad contigo. Yo no puedo recibir tu lluvia si no restauro mi relación contigo. Y esta mañana, amado, yo te animo a que restaures tu relación con Dios. Si tu altar hay detenido, Elías te muestra hoy que el Dios de él está aquí y que ese altar se puede levantar si hay hombres como él que se atreven a creerle al Dios al cual él le servía con todo su corazón. Te puedes poner de pie. Yo te animo hoy a que aquí en tu lugar levantes tus manos ahí. Y quizás hemos estado en etapas de quietud en la vida. Y tal vez hemos pasado por momentos en los cuales nos pasaron varias cosas. Y Dios nos dice hoy, ¿hasta cuándo vas a claudicar? ¿Hasta cuándo vas a seguir así? ¿Te quieres quedar así en el arroyo de Kerit o quieres salir y trascender en tu vida espiritual? Pero si tú quieres hoy quedarte así, tú sabrás que no pasarás las etapas de la vida que Dios tiene preparado para ti hoy. Él te quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero tú decides si levantas el altar hoy o lo dejas ahí arrumbado como ha estado por estos tiempos. Si es así, seguirá la sequía en tu vida. Si no, si te levantas hoy y levantas el altar de oración, la lluvia vendrá sobre tu vida. Y Dios te dirá como Elías le dijo a aquel hombre: sube, come y bebe, alégrate porque vienen días de bendición sobre tu vida. Alégrate porque viene una nueva etapa en tu vida. Si tú te levantas hoy a restaurar el altar de Dios. Y ese altar es el altar de oración. Empieza a orar ahí en tu lugar. Empieza a levantarte en oración, joven, mamá, papá que estás aquí. Yo no sé qué ha sido durante estos años en tu vida. Yo no sé qué ha pasado. Pero hoy tengo por seguro que Dios quiere levantarte como levantó a Elías para una nueva etapa en la vida. Para una nueva etapa en tu vida espiritual. Dios te quiere llevar a otros niveles de fe en tu vida. Pero es tiempo ya
de levantarse y claudicar, decidir qué hacer. Si sigues a Dios, entonces toma en seriedad las cosas en tu alma y en tu espíritu. Y si no, desiste. Pero tenlo por seguro que si te desistes a seguir a Dios, vivirás toda una etapa de sequedad y no de bendición. No verás la provisión de Dios en tu vida. Y no porque sea esto una condena, no, sino simple y llanamente porque es así. Los cielos en ese tiempo se habían cerrado por la apostasía de este pueblo. Y cuando ellos entendieron que estaban viviendo mal, Dios le dijo, los cielos se van a abrir, porque ahora pueden entender que el Dios de Israel está aquí. Amado hermano y hermana, esta mañana es crucial para nuestra vida. Hoy vino un cruce espiritual en nuestro corazón. El Dios de Elías está aquí hoy. Y Él te quiere llevar a ese nivel de excelencia espiritual en tu vida. Vamos a terminar este tiempo orando. Elías no era diferente a ti y tú no eres diferente a Elías. Lo único que vos hace diferente es cuánto tiempo pasas en oración con Dios. Yo te invito a que ores hoy. Yo no sé que esté seco en tu vida, pero ora para que Dios restaure el altar de tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús hoy venimos delante de ti, Señor. Primeramente a pedirte que nos perdones por esta situación que ha habido en nuestro corazón, Señor. Perdónanos porque hemos tenido el altar descuidado. Perdónanos, Señor, porque nos hemos acomodado tan bien y nos quedamos en Kerit. Perdónanos, Dios, si no hemos ido a la siguiente etapa a la cual tú nos has querido llevar, porque se nos hizo cómodo quedarnos así. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque no hemos creído a la voz de tu palabra. Cuando has hablado a nuestro corazón, cuando nos ha dicho las cosas que tenemos que hacer y nos hemos detenido por miedo, por temor. Padre, queremos pasar al siguiente nivel de la etapa de nuestra vida y servirle al Dios de Elías y servirle a nuestra generación. Padre, en el nombre de Jesús, hoy levantamos un altar de oración en mi corazón. Y yo creo que el Dios de Elías es el Dios de mi vida. Y todo temor y miedo a trascender en mi vida espiritual queda atrás hoy. En el nombre de Jesús. Y me levanto hoy creyéndole al Dios de mi corazón, al Dios que hace que las cosas sucedan, al Dios de la provisión, al Dios del amor, al Dios del cuidado. Si hoy estamos aquí es porque Dios nos ha guardado, y este es un motivo de agradecimiento a Él, que a pesar de nuestra situación espiritual, Él ha sido fiel con nosotros. Señor, perdónanos. Perdona nuestra humanidad. Perdona esta nación. Perdona la pecaminosidad de este pueblo. El desvío inmoral y espiritual en que hemos caído. El desvío de las leyes, Señor, que nos han inducido a unas situaciones inmorales. Perdona, Señor, esta nación. Perdona a México, a sus dirigentes, a sus líderes que han llevado al pueblo a una apostasía. Dios, en el nombre de Jesús,
Hoy hay Elías en esta casa que se levantan a creer que todo es posible. Padre, en el nombre de Jesús, restauramos el altar de oración en mi vida. Y dejaré de claudicar en dos pensamientos. Y me inclinaré y serviré al Dios de Elías, al Dios de mi vida, al Dios de mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que tú eres el Dios que haces que la lluvia llegue en el tiempo oportuno. Y yo oro para que la nación de México se abran los cielos, que este mensaje llegue a lo profundo del corazón de quienes a través de este medio lo escuchan, y aún líderes que están en las diferentes cámaras escuchen que hay un Dios que no está contento con lo que se ha hecho. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos levantamos en fe esta mañana. Invocamos al Dios de Elías. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Trae arrepentimiento a tu nación, Señor. Trae arrepentimiento a esta ciudad, a este estado. Que reconozcan que tú eres el Dios de esta nación. Así como Elías lo dijo: vive Jehová, Dios de Israel. Viva Jehová, Dios de México. Viva Jehová, Dios de Oaxaca. Que vendrán tiempos de un despertar espiritual sobre estos lugares. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.